Sí, buenos días, señor presidente. Señorías, yo creo que la moción subsiguiente que hoy presentamos ante este pleno casi diría que se explica por sí sola con su simple lectura, ¿no? Como verán, tiene dos partes muy claramente diferenciadas. Los puntos 1 y 2 de la moción subsiguiente se refieren a la necesidad de una auditoría interna en la sociedad SOGEPSA, llevada a cabo por el anterior equipo rector, fundamentalmente por la dirección o la gerencia del último director gerente. Y es importante saber si esta gestión se llevó a cabo de alguna manera con conocimiento y consentimiento de la dirección política de la empresa. Me refiero a los que eran consejeros del Principado, presidentes del Consejo de Administración y a la Comisión Ejecutiva de la Sociedad. Yo creo que fruto del trabajo de la oposición y en gran parte de este grupo parlamentario se han ido conociendo datos de la gestión de SOGEPSA interna que son absolutamente, desde nuestro punto de vista, vergonzosos, ¿no? La asistencia, como saben, por ejemplo, de cursos de formación del personal de la empresa, porque se abonaron 90.000 euros a un funcionario del Principado y que a día de hoy no se sabe ni si se dieron, ni cómo se dieron, ni a quién. Sí conocemos por alguna actuación, no del Principado, sino en vía judicial, que esos cursos duraron 2 días. Y les voy a repetir la cantidad: 90.000 euros, 2 sesiones compartidas de profesores. Estos hechos, junto con la contratación de determinados servicios de informática, dieron por denuncia lugar a la apertura de diligencias de instrucción del juzgado. Tras solicitar este grupo parlamentario de nuevo información relativa a los contratos de informática de SOGEPSA, de todos los contratos, la propia consejera de Fomento y presidenta del Consejo de Administración tuvo que poner denuncia en el juzgado al observarse que no había habido procesos de licitación en la contratación de materia informática en la empresa SOGEPSA. Simplemente se adjudicaba a una empresa determinada, a la misma siempre, en la adjudicación directa y punto, ¿no? Pero no solo eso, sino que además se detectó que algunos cursos se solapaban en el tiempo, algunos contratos, que se facturan 2 veces las mismas mensualidades, es decir, un rosario de despropósitos e irregularidades que están siendo dilucidadas en ámbito penal. Y les quiero recordar solo que el importe de esos contratos es de unos 800 y pico mil euros, casi 900.000 euros. Por estos hechos, la Fiscalía formula denuncia por la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude. Y ambas actuaciones, las dos que les he comentado, se han acumulado en un solo juzgado esta misma semana y se están instruyendo. El gerente, como saben, disponía de coche de empresa, por supuesto, de renting, plaza de garaje, como si fuera casi un ministro. Ayer les relaté cómo la propia empresa pública le abonaba un máster en formación, más todos los gastos de desplazamiento a Madrid, 53.000 euros, 40.100 en el máster y 12.000 euros de gastos en comidas, hoteles. Bueno, esta es la gestión que fue de SOGEPSA en ese periodo. En fin, les puedo asegurar que el número de tropelías es importante y queremos saber si hay alguna responsabilidad política por ello o no. Y yo creo que no se deben delimitar estas cosas a las actuaciones judiciales. Está muy bien, ya dirán los jueces los delitos que se han cometido o no. Pero nos parece inaudito que desde la propia Administración, desde la propia Consejería, ni se investigue este tipo de cosas, ¿no? Y por eso pedimos esa auditoría interna. Segunda cosa que pedimos, oiga, mire, ya basta de que estas cuestiones que pasan por los juzgados. Ayer tuve aquí un debate con el consejero de Presidencia. La información se dilate, no se dé y no se nos cuente nada. Es decir, vamos siempre. El Gobierno juega con la información de una manera hipócrita y, en fin, que nos va a llevar a tomar algún otro tipo de medida, ¿no? Pero lo que queremos es que se informe puntualmente de cómo están esas actuaciones al juzgado a la Cámara. Esto se tiene que acabar, ¿no? Por lo tanto, esas dos consideraciones son relativas, o los 2 puntos de la moción, a la necesidad de una auditoría interna de la gestión llevada a cabo dentro de la empresa. En segundo lugar, yo creo que es el punto 3 de la moción, lo que pide es que hablemos de la verdad de SOGEPSA. Ya está bien, ¿no? Acaba de fallar un proyecto de ley del Gobierno que pretendía su conversión en pública, se dictaminó por la ponencia y quedó bajo. Y yo creo que lo que hace falta es ya, de una vez,
saber cuál es la realidad de SOGEPSA, que no se sabe, es decir, que no se conoce, ¿no? El Gobierno ha ido dando respuestas falsas. Es verdad que aquí se han pedido en el pasado planes de viabilidad. Nosotros mismos, en la legislatura anterior, se mandó un plan de viabilidad ridículo, ¿no?, que, entre otras cosas, se comprometía a vender suelo industrial en este año por 80 millones de euros. Nada más y nada menos, ¿no? Es decir, se juega con contarnos batallitas a la Cámara, ¿no? Lo reconoció hasta el propio consejero delegado en comisión la semana pasada, ¿no?, que no era posible cumplir ese plan. Y el último engaño, quizás para mí más ofensivo, es el que se ha querido hacer esta Cámara, confundiendo en un proyecto de ley la titularidad de las acciones de SOGEPSA o no con la situación de la empresa, ¿no? Es decir, hay que hacer SOGEPSA 100% pública, porque si no, la empresa se hunde. No, la empresa se hunde por cómo la han gestionado y está hundida por cómo la han gestionado. Esa es la realidad, ¿no? Y no hay otra. Y lo que se pretendía por parte de la consejera, falazmente, era trasladar esa responsabilidad de esa gestión al Parlamento. Y si ustedes no aprueban que sea 100% pública, pues oiga, la sociedad se va a hundir. No, se ha hundido por cómo la gestionaron. Y lo que queremos saber una vez es la realidad de lo que hay en SOGEPSA. Oiga, cuéntenos cuáles son los activos de la sociedad. Es lo primero que pedimos. ¿Cuánto valen? Porque nos mandan valoraciones que son irreales. Cuéntenos cuál es la deuda de la sociedad con las entidades bancarias a día de hoy. Y cómo está, de verdad, y en qué plazos hay que pagarla, y con qué entidades se tiene. Cuéntenos la situación real de los riesgos de avales y préstamos que tiene el Principado. 90 millones de euros. ¿Cuáles pueden fallar y cuáles podemos tener que poner? Y cuéntenos cuáles son las previsiones reales de venta de los activos. Eso es lo que pedimos en ese tercer punto, que es conocer la verdad de SOGEPSA. Y creo que lo que pedimos es, señorías, de sentido común, y por eso espero que toda la Cámara vote a favor de la moción. Hay dos enmiendas, y concluyo, señor presidente. Una del Grupo Ciudadanos, que pide más cuestiones, quiere añadir 3 puntos más de solicitud de información en ese tercer punto de la moción, añadir 3 párrafos más. Mire, no nos vamos a oponer, nos parece bien, que entendemos que lo que quieren es completar la moción y lo agradecemos. Y hay una segunda moción de Izquierda Unida, y me voy a detener un segundo aquí, que lo que pide exactamente, firmada por el señor Llamazares, que no sé si es el que va a defender la moción o no, que incluyamos eso en el marco de la necesaria y urgente reestructuración de SOGEPSA en empresa de titularidad exclusivamente pública. Mire, yo le voy a decir una cosa al señor Llamazares. Usted es el que es de izquierdas, yo soy de centro-derecha, usted es el que es comunista, ¿no? Yo creo que tendrá que explicar por qué quiere usted sistemáticamente librar a la parte privada de la sociedad, que se ha beneficiado durante muchos años de la gestión de la misma, de esta situación con su propuesta. Eso es lo que está haciendo con su propuesta usted, que es de izquierdas. Hay otros grupos en la Cámara que por lo menos esto lo han visto con una cierta sensatez. Me sorprende que usted no lo vea. Y le voy a decir más. Yo le confieso, y se lo digo sin acritud, que me alucina un poco el papel de telonero del Gobierno que usted ha asumido libremente, y además está cómodo en él. No hay más que verlo semana a semana cuando formula las preguntas al Gobierno, que solo le falta que le digan: me alegro que haga usted esa pregunta, señor Llamazares, la estaba esperando. Y usted verá dónde va. Yo creo que su moción está hecha con la intención, y se lo digo también sin acritud, de votar en contra de lo que proponemos. Yo no se la voy a aceptar y usted ya tiene la excusa, si quiere, para votar en contra de lo que proponemos. Nada más.